Hola, mi nombre es Natalia Macho Fatama. Mi tema principal es aspectos biográficos de la vida de César Vallejo. Nuestro poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos. Cursó sus estudios primarios en su pueblo natal y sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. En 1915 se graduó como bachiller con su tesis sobre el romanticismo de la poesía castellana y en 1923 tomó rumbo a Europa para nunca más volver a nuestro país. Y en 1934 se casó con Georgette Philippa. 4 años después falleció, un 15 de abril de 1938. Hola, mi nombre es Edu Sebastián Machoa Morales. El tema que me tocó tratar es el emprendimiento cultural. ¿Qué es un emprendimiento cultural? Un emprendimiento cultural no solo estaría basado en la tecnología, la ciencia, tal como hoy en día se hace notar más eso. También se tiene que tomar en cuenta dichos aspectos culturales de una comunidad en específica. Para ello se debe tener en cuenta también con la planificación. Esto va de la mano con los siguientes aspectos: una descripción del servicio o producto que se tendrá que desarrollar, buscar consigo mismo otras empresas que brinden el servicio o producto similar a este. Con ello se buscaría una mejoría en nuestro producto. Para esto, generar un buen aspecto o una reputación buena del servicio. Los emprendedores son aquellas personas que luchan por sus sueños, tienen las actitudes y las ganas de poder lograr su meta propuesta. Todo esto con actitudes y liderazgo, pudiendo lograr un emprendimiento exitoso. Las características que más resaltan de los emprendedores son el liderazgo, la empatía, la creatividad, la pasión que tienen para poder lograr dicho emprendimiento. Estos son factores que, al ser acciones positivas, ayudan a que el emprendedor pueda cumplir satisfactoriamente sus metas. En un emprendimiento cultural necesitamos lo que es ciertos tipos para poder organizar una empresa, es decir, la co-creación, lo que es esto, combinar la tecnología y lo que es alquiler de arte. Estos 3 factores son muy importantes. ¿Por qué? Ya que esto podría servir como inicio para poder crear lo que es una microempresa pequeña o ya sea para empresas que ya están realizadas. Cuando hablamos de importancia del emprendimiento cultural, nos referimos lo que es que el sueño de todo emprendedor es ser su propio jefe. ¿Qué queremos decir con ello? Es que ellos, cuando empiezan lo que es a tener una microempresa, es decir, empiezan desde abajo, ellos necesitan tener un equipo de trabajo, los que incorporan parte de ello, que se sienten identificados, para así poder saber que un emprendimiento, normalmente esto va a haber entre altas y bajas. Se entiende por documental al arte cinematográfico, es decir, a la asociación de imágenes coherentes relacionadas entre sí. Se propone una definición con otros 2 géneros cinematográficos del cine, la ficción y la animación. Asimismo, analiza sus parentescos y diferencias en los múltiples usos, instituciones y valores del documental, como el arte fílmico, manifestaciones como el falso documental, y sin dejar de lado los filmes animados que constituyen hechos y memorias verídicas. Los géneros no se definen a partir de la veracidad o falsedad del tema, sino de sus múltiples modos de hacer o interpretar. Todo ello se relaciona con un sistema conceptual estético del arte, como el teatro, la literatura, la pintura y en especial el cine. Los verdaderos documentales cubren un campo muy amplio, cuya característica principal es presentar hechos
conocidos fuera de la ficción de los milagros. Los documentales audiovisuales son un hecho que ocurre en el evento, cuyo objetivo es demostrar o registrar algo más tarde en su presentación. Técnicamente, las películas se dividen en dos categorías: dramas, que también pueden ser denominadas obras de hecho y ficción. El sentido expresivo y el sentido estético son ingredientes fundamentales para darnos cuenta de la razón, argumento que estamos tratando. Es realmente un reto creativo porque se tiene que trabajar con una historia ya existente de acuerdo a los criterios técnicos y artísticos. Se crea una narrativa de un hecho real. Los campos de aplicación son diversos, ya que atañe a la actividad humana como la política, la sociología, entre otros, y de los que podemos extraer temas diversos del desarrollo. Hola, soy Yaney Mejía Cubas, estudiante de la carrera de Psicología, y explicaré sobre los tipos e importancia de un documental. Entre los tipos tenemos varios, que es dependiendo al motivo o subgénero que se dé en esto, como que puede ser por conocimiento o por interés en el que se aborde en esto. Asimismo, tenemos a Jim Palif, que destaca que esto según su modo o intención en el que se aborda. Tenemos entre estos tres tipos. Uno, que es el documental científico, que mantiene la fidelidad hacia los hechos respetando las fechas. El documental divulgativo es una derivación, es decir, que nomás utiliza imágenes para despertar el interés del público, siendo la voz del narrador el más importante. Y el tercero, que sería el documental de entretenimiento, se identifica como modelo clásico, basándose en discursos elaborados y transmitidos mayormente por TV. El significado que podemos crear a través de los documentales es lo que el espectador se dé cuenta, teniendo la capacidad de analizar y criticar aspectos incluidos, sugeridos sobre la interpretación o en última instancia ayudando a propagar información con ciertas pruebas. En nuestra vida está influenciado por la sociedad, que nos hace entender varias cosas con distintos significados, que acumulan o se construyen, siendo no una realidad, sino cómo lo percibimos. En estos tenemos dos propiedades. Uno, que es que conduce al realismo de una forma retórica, y otro, que es la capacidad de interpretación de imagen como expresión de la libertad. Hola, mi nombre es Sharon Maciel Paima Rodríguez, estudiante de Derecho del segundo ciclo en la Universidad César Vallejo. La ideología de César Vallejo en su obra de teatro Encerrados es el problema y su limitada ideología marxista del gran poeta. El colapso del socialismo en la Unión Soviética y en los países del este puede parecer extraños para muchos. A pesar de las circunstancias adversas, lo que nos impulsó a abordar este tema fue la conciencia de que muchos de los que se acercaban a la literatura peruana estaban en la ignorancia. Algunos de ellos tratando de negar que llegó a Marx alrededor de 1926 y 1927 y se afilió al Partido Comunista de España en 1931. Por otra parte, toda su estructura inculcada más tarde se reflejaría más explícitamente en su énfasis en el comunismo. Asimismo, en su artículo ¿Es César Vallejo un comunista? Corrección de una vieja pregunta. Reconociendo que la experiencia de Vallejo como ensayista, novelista y dramaturgo estuvo profundamente marcada su conversión al comunismo, un proceso paulatino para Vallejo, aunque su trayectoria artística es de las señas de identidad de Vallejo. Pero después de todas sus vicisitudes, es su sinceridad y su sentido de responsabilidad. Por otro lado, nuestro principal tema local está en base de 3 capítulos. El primer capítulo tiene como título Más allá del texto. Aquí se discute sobre el marco teórico de apoyo y los conceptos claves.
En el segundo capítulo, titulado Intratextual, se examina a detalle el texto, el contenido y la estructura sobre el trabajo local. Y en el tercer y último capítulo, Intratextual, se introduce los temas de local sobre la teoría del marxismo clásico. Tal como se ve en los 3 capítulos, se utilizan diferentes métodos de trabajo. En el primer capítulo se utiliza el método biográfico histórico y en el segundo el método descriptivo y en el tercero el método comparativo.